Se dice que la vida cristiana es como una carrera y en las Olimpiadas hay diferentes tipos de competiciones, competiciones de remo, competiciones de esgrima, competiciones de hielo, de tantas. El punto es que en cada una de ellas se tiene que ir superando un nivel. En cada una de ellas se tiene que ir rompiendo récords. Cada de ellas se necesita que se mejore la persona, obviamente físicamente, y que pueda llegar al punto donde pueda batir su propio récord. La vida cristiana entonces es similar, y uno de los aspectos que va a llevar a la vida cristiana a llevar a nuevos niveles es la santidad. Y es importante tener este tema como lo hemos puesto en el punto central de Levítico. Levítico está hablando para lo que es la tribu de Leví, para aquellos que van a ser sacerdotes, pero también se refiere al pueblo. Estos dos capítulos, prácticamente capítulo 19 y capítulo 20, habla al respecto de los mandamientos, del decálogo, y da un desarrollo de cómo se va tratando. Entonces vamos viendo que Levítico es un punto de santidad, tanto para los levitas, para los sacerdotes, pero también para el pueblo. Y en este capítulo 19 de Levítico, estamos viendo todo, habla de diferentes leyes que ya se han dado, por ejemplo, leyes sobre lo que es no hurtar, en el versículo 16 habla de no andar chismeando entre el pueblo, no andarás en injusticia, por ejemplo, versículo 15, no maldecirás al sordo, y son aspectos que no son tan difíciles. Por ejemplo, el comentario Matthew Henry llega a decir que estos dos capítulos, capítulo 19 y 20, en los judíos, por ejemplo, en los hebreos, dice que era llamada como la Kedoshin, que significa las santidades. Entonces, cumplir las leyes me llevaba a la santidad. Y esto era a tal punto que Dios iba subiendo el nivel, iba subiendo, y a veces hay con cosas tan sencillas. Me gustó este versículo y es el que quiero compartir con ustedes. Versículo 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús, en su momento, cuando le preguntaron, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Él le dijo, amarás al Señor con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si se dan cuenta, Jesús estaba haciendo una énfasis sobre el tanto hacia Dios, una relación personal con Dios, y una relación con los hombres. Los 10 mandamientos, lo dijimos en un momento, tiene connotación los primeros 5 mandamientos con Dios y los otros 5 mandamientos con el hombre. Entonces, cuando vemos esto y este versículo que tomé como uno de tantos que podría haber sido, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. ¿Cuántos de los que estamos escuchando en este momento, esto quizás ha sido la piedra de tropiezo? Esto quizás ha sido esa piedra en medio del zapato que no nos deja caminar bien. Porque hemos aborrecido quizás a alguien. Porque quizás hemos odiado a alguna persona que nos hirió. Y eso no nos dejará avanzar en la santidad. Dice, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás. Dice un versículo, mía es la venganza, dice el Señor. Entonces, estos capítulos, si ustedes, me gustaría lo siguiente, que empecemos a hacer una dinámica de a partir de ahora, es que ustedes me comenten qué otro versículo dentro de este capítulo. Yo quiero que ustedes lean el capítulo también. Por favor, te pido, no solo te quedes con lo que este servidor te da, sino que también ve y escudriña la palabra. Mira en qué versículo te habla el Señor. No importa si tú dices, yo estoy practicando esto, no importa si tú dices, yo no lo estoy practicando, pero qué interesante es esto. Pero me gustaría empezar a tener un discernimiento entre todos nosotros, qué estamos aprendiendo de la palabra en cada capítulo.
Yo resalto un versículo porque no podría hablar de todo, si no se nos iría el video muy largo. Pero si se dan cuenta, las leyes que Dios daba iban subiendo el nivel, iban subiendo que la persona cada vez eran tantos sacrificios, cada vez eran tantas cosas que tenían que hacer. Evidentemente, por eso es imposible que nosotros cumplamos la ley. Pero no significa que nosotros no debemos perfeccionarnos entonces. Entonces quiero resumir esto. En este versículo tan sencillo, en estos dos nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es mi prójimo? Mi próximo. Prójimo viene de la palabra, o se deriva de la palabra prójimo, próximo. Entonces, ¿a quién tienes que amar quizás en este día? ¿A quién tú tienes que empezar a decir, Señor, no es fácil amar a esa persona porque me ha herido? Y quizás esto no significa que olvidemos y que dejemos lastimarnos tampoco, para nada. Esto significa que aún en medio del dolor, yo siga amando. Y el ejemplo más claro es Jesucristo. Siendo abofeteado, Él decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No es que significa que Jesús no sentía el dolor, no significa que Jesús no sentía las palabras. Él sentía todo. Él era hombre y Él era Dios al mismo tiempo. El punto es que Él sabía perdonar y Él sabía amar a su prójimo en ese momento. Entonces, de parte de Dios hacia tu vida, ¿estás amando a tu prójimo? ¿O quizás es muy difícil? Déjame tus comentarios. Gracias por acompañarme. Gracias por también estar interactuando. Esto nos ayuda a todos a enriquecernos. Gracias porque sabemos que Dios está hablando en nuestros corazones en cada capítulo y podemos compartirlo si quieres. Si hay algún capítulo o un versículo que te ha llegado a tu corazón, compártelo en las redes, compártelo. Es el mejor me gusta, dice alguien. Así que creo que puede ser algo lindo también y poder llegar a más personas, no por mi persona, sino por la palabra de Dios. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo capítulo 20, que sigue estas Kedoshin, que es Kedoshin, que significa santidades.